Bien, mi gente, vamos a empezar. Paso lista. Heidi Agramonte, Presente. Wendy Beltré, Wendy Beltré, Presente. Raimel Carvajal, Presente. Carmelo Casado, Carmelo Victoriano Casado. ¿Se encuentra? Samelin Cueva, Presente. Lianil de León, Juliani Francisca de León, Damaris de los Santos, Presente. Yulisa del Rosario, Yulisa del Rosario, Rosnaldi Díaz, Presente, profe. Aridelis Díaz, Aridelis Díaz, Jeffrey Antonio Díaz, Joánsela Encarnación, Presente, profe. Caroline Félix, Caroline Félix, Presente, profe. Laura Ferrera, Presente. Nayeli Florian, Nayeli Florian, Isaira Guerrero, Isaira Guerrero, Brian Jaque, Presente. Wilson Jiménez, Presente. Leonardo Lebrón, Presente, maestro. Loraima Martínez, Loraima Martínez,
Orgiani Matos. Presente. Wendy Medina. Presente. Diomedes Mejía. Diomedes Mejía. Presente, profe. María Victoria Méndez. María Victoria Méndez. Carolina Méndez. Ramón Emilio Méndez. Presente. Marianni Méndez. Presente. Mónica Beatriz Mesa. Presente, profe. Jason Junior Montaño. Presente. Elian Emilio Montilla. Elian Emilio Montilla. José Ogando Montero. Presente. Francisco Sebastián Ortiz. Presente. Presente, profe. Sí. Jonathan Oviedo. Jonathan Oviedo. Walkiri Peña. Presente, profe. ¿Me escuchó? Sí. Ok. Stephanie Pérez. Presente, maestro. Adrián Pérez. Adrián Pérez. Eusebio Pérez. Idrialis Pérez. Idrialis Pérez. Wildeli Pujol. Presente, maestro. César Daniel Pujol. César Daniel Pujol. Joanna Ramírez Ramírez. Ramón Ramos. Presente, profe. Jennifer Rodríguez. Presente, maestro. Julián Rodríguez. Julián Rodríguez.
Randy Sánchez. Presente, profe. Brian Sena. Brian Sena. Isaldis Silva. Presente. María Virginia Soriano. Presente, maestro. Brandy Rafael Terrero. Dariel Torres. ¿Cómo fue que usted dijo antes de profe? Brandy Rafael Torres Tejeda. Ah, ok, está bien. Dariel Torres. Presente. Anderson Valenzuela. Presente. Nicauri Vargas. Nicauri Vargas. Leonardo Lebrón. Luz María Nova. Raiza Otaño. Presente. Muy bien, los que entraron de último, entonces al final le pongo presente. Para no dilatarme mucho. Vamos hoy entonces a hablar sobre los componentes físicos del computador, el hardware, ¿verdad? Vamos a ver qué pudieron investigar sobre ese tema. Dando la manito. Lixi Silva. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Definición. El hardware de una computadora es la parte tangible que incluye dispositivos de entrada, salida, almacenamiento, procesamiento y comunicación, los cuales trabajan en conjunto para procesar y transmitir información. Aquí yo tengo unos ejemplos del hardware de una computadora. Unidad central de procesamiento, CPU, el cerebro que procesa datos. Memoria RAM almacena datos de manera temporal. Disco duro, SSD, guarda información de forma permanente. Monitor muestra la información. Teclado y mouse permiten interactuar con el sistema. Hasta aquí mi parte, maestro. Muy bien. Wilson Pineda. El hardware son todos los componentes físicos tangibles de un sistema informático, incluyendo el monitor, el teclado, el disco duro, el procesador, la memoria RAM, entre otros. Su función es ser el soporte físico sobre el cual se ejecuta el software, el cual es el conjunto de programas e instrucciones que controlan el hardware y permiten que el dispositivo realice sus funciones. Muy bien. Sameli Cueva. Aquí, maestro. El hardware es el conjunto de los componentes materiales y tangibles de un computador o un sistema informático. Este incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman parte del software. Con el surgimiento de las computadoras en la década de 1940, se comenzó a denominar hardware
a los componentes físicos de la máquina para distinguirlas de los componentes lógicos. Este se puede dividir en varios tipos de componentes, cada uno con su función específica. Componente interno. Dentro de ellos está placa base, es la placa central que aloja la CPU y distribuye la energía a otros componentes. Está la CPU, que es la unidad central del procesamiento. Procesa la información y ejecuta los programas. Está memoria de acceso aleatorio, que almacena temporalmente la información que se está usando. Está la unidad de disco duro, que almacena los datos de forma permanente, como el sistema operativo y los archivos. Está la fuente de alimentación, suministra energía eléctrica a todos los componentes del sistema. Dentro de los dispositivos externos está la entrada, teclado y mouse para introducir información. La salida, que es el monitor para visualizar información. Y entrada y salida, que son los dispositivos como impresoras que permiten ambas funciones. Hasta aquí mi participación. Muy bien. Randy Sánchez. Randy Sánchez. Bueno, parece que Randy tiene problema. Rosnaldi Díaz. El hardware es la parte física y tangible de una computadora o de cualquier dispositivo electrónico. Incluye todos los componentes que se pueden ver y tocar, como la unidad central de procesamiento, que es el CPU. Es el cerebro de la computadora encargado de procesar la información. Memoria RAM. Almacena datos de la forma temporal mientras el equipo está en uso. Disco duro o SSD, donde se guardan la programación, donde se guardan los archivos y datos de manera permanente. Periféricos de entrada, teclado, mouse, micrófono, cámara, etc. Periférico de salida, monitor, impresora, altavoces, etc. Dispositivo mixto, como pantalla táctiles que permiten tanto la entrada como la salida. Muchas gracias, profesor. Bien. Raiza Otaño. Okay. El hardware. Todos los componentes físicos tangibles de un sistema informativo, incluyendo el monitor, el teclado, el disco duro, el procesador, CPU y mayoría RAM. Su función es el soporte físico sobre el cual se ejecuta el software, el cual es el conjunto de programas e instrucciones que controlan el hardware y permiten que el dispositivo realice sus funciones. Componentes principales. CPU, unidad central de procesamiento, el cerebro de la computadora, responsable de ejecutar instrucciones y realizar cálculos. La memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Almacena temporalmente los datos que el CPU necesita para trabajar rápidamente. Disco duro o unidad de estado sólido, SSD. Dispositivo de almacenamiento donde se guardan las informaciones permanentes, el sistema operativo, los programas y los datos. Placa base, tarjeta madre. La placa principal que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes internos del ordenador. Periféricos de entrada. Permite introducir datos alrededor como el teclado o el ratón. Periféricos de salida. Muestran o proyectan información al usuario como el monitor. Importancia con el software, dice. Un buen hardware
es crucial para la competitividad de una empresa, ya que la velocidad y la capacidad de funcionamiento de los sistemas informáticos están directamente influenciados para la calidad de sus componentes. Gracias. Muy bien. Joaquín Peña. Profe, disculpe, tengo la cámara puesta porque la otra semana usted dijo que si poníamos la cámara usted iba a llevar un control mejor de lo que participaban y no la puedo quitar. No, tú la puedes, tú la puedes quitar y cuando vaya a participar la pones. Ok. Sí. ¿Puedo hablar ya, profe? Sí. El hardware son todas las partes tangibles que podemos ver y tocar. Estos se dividen en varios grupos. Unidad central de procesamiento, CPU, es el cerebro del computador. Se encarga de procesar la información, ejecutar introducciones. Dentro de la CPU se encuentran la unidad de control, UC, dirige y coordina todas las operaciones. Unidad aritmética, lógica, ALU, realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas. Memoria caché, almacena datos de acceso rápido. Memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Memoria temporal que guarda datos mientras la computadora está encendida. Memoria ROM, memoria de solo lectura. Contiene introducciones permanentes necesarias para el arranque del sistema. Y disco duro almacena información de forma permanente. Dispositivo de entrada permiten información a la computadora, por ejemplo, el teclado, el ratón, que mouse, el micrófono, escáner, cámara. Pues hasta aquí mi participación, profe. Bien. Joángel Encarnación. ¿Qué es el hardware? El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles que conforman un sistema informático. Es todo aquello que podemos ver y tocar en una computadora celular u otro dispositivo electrónico. Su clasificación se basa en 5 partes. Los dispositivos de entrada, de los cuales está el teclado y el ratón, los de salida, como el monitor y la impresora, almacenamiento, como el disco duro y la memoria USB, de procesamiento, como el CPU y la memoria RAM, de comunicación, como el router o la tarjeta de red. La importancia del hardware se divide en 4 partes. 1. Permite ejecutar programas y aplicaciones. 2. Determina la velocidad y capacidad del sistema. 3. Hace posible la interacción de hombre y máquina. 4. Evoluciona constantemente mejorando la eficiencia y reduciendo el tamaño de los dispositivos. Su evolución se basa en 5 partes. La primera generación, que va de 1940 a 1956, que eran los tubos al vacío. La segunda, que va de 1956 a 1963, que eran los transistores. La tercera, que va de 1964 a 1971, que eran los circuitos integrados. La cuarta, que va de 1971 a 1980, que eran los microprocesadores. Y la quinta hasta la actualidad, que va de 1980 en adelante, como la inteligencia artificial, la nanotecnología, entre otros. Ejemplos actuales del hardware, como la computadora de escritorio y portátiles, los smartphones y tablets, las consolas de videojuegos y dispositivos inteligentes. Hasta aquí mi participación. Muy bien. Tienen que tratar de hacer un resumen para que los demás también participen, ¿vale? Yo sé que quieren participar, ¿verdad? Bastante, pero es bueno que hagan un resumen, hablen de lo más importante y luego terminen el problema. Mariani Méndez. Buenas. El hardware se refiere a todas las partes físicas y tangibles de un sistema informativo o dispositivo electrónico, es decir, los componentes que se pueden ver y tocar, como el procesador, CPU, la memoria RAM, el disco duro, el teclado, el monitor. A diferencia del software, que son las instrucciones y programas intangibles
El hardware es el soporte físico sobre el que se ejecuta dicho software y ambos interdependientes para el funcionamiento de un sistema informativo. Hasta aquí. Muy bien. Jennifer Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. El hardware se refiere a todos los componentes físicos y tangibles de una computadora o dispositivo electrónico que se puede ver, tocar, como el procesador, CPU, la memoria RAM, el disco duro, el monitor, el teclado o el ratón. Hasta aquí mi parte. Muy bien. Virginia Matos. Buenas tardes. El hardware son los componentes físicos de una computadora o dispositivo tecnológico que se puede ver y tocar, como la pantalla, el teclado, el disco duro, la CPU o la memoria RAM. Su función es realizar el trabajo que indica el software, que es el conjunto del programa e instrucciones que hacen funcionar el equipo. Componentes principales. El hardware se puede dividir en varios tipos de componentes, cada uno en su función específica. Placa base. Es la placa central que aloja la CPU y distribuye la energía a todos los componentes. Memoria de acceso aleatorio. Almacena temporalmente la información que está usando. Unidad de disco duro. Almacena los datos de forma permanente, como el sistema operativo y los archivos. Y fuente de alimentación. Suministra energía eléctrica a todos los componentes del sistema. Muy bien. Raimel González. Buenas, profe. El hardware son todos los componentes físicos. Dígame. Dígame, profesor. Siga. Okay. El hardware son todos los componentes físicos y tangibles del sistema informático. Es decir, todos los componentes que se pueden ver y tocar, como el CPU, la memoria RAM, el monitor, el teclado, etc. El hardware es la base material de un dispositivo electrónico y permite que el sistema realice sus funciones gracias al software, que son las instrucciones o programas que colaboran. Ejemplo del hardware. Unidad central de procesamiento, CPU. Es el cerebro de la computadora encargado de procesar información. Memoria RAM. Almacena temporalmente los datos en acceso rápido. Disco duro. Almacena la información de forma permanente. Placa base. Conecta todos los componentes internos que puedan comunicarse. Gracias, profesor. Juliani de León. El hardware es esencial porque proporciona la infraestructura necesaria para ejecutar el software y realizar tareas específicas. Sin el hardware adecuado, el software no podría funcionar, ya que el último depende de los recursos físicos para procesar datos. Además, el hardware puede variar en la capacidad y rendimiento, lo que influye en la eficiencia de los procesos computacionales. Muy bien. Jason Montaño. El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles de un sistema informático, lo que se pueden ver y tocar, incluyendo elementos electrónicos y mecánicos. Es la combinación de ambos en esencia para que un ordenador o cualquier dispositivo electrónico, como un teléfono o televisor, pueda funcionar correctamente. El hardware se divide en 5 funciones, que son hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento, hardware de entrada, hardware de salida, hardware de entrada y salida, periféricos y mixtos.
Muy bien. Diomedes Mejía. Sí, buenas tardes, bro. Aquí tenemos el hardware. Dice, es la parte física y tangible de una computadora o dispositivo electrónico. Son todos los componentes materiales que pueden ser verse y tocarse, a diferencia del software, que son los programas, instrucciones que le dan órdenes a la máquina. Clasificación del hardware. El hardware de entrada permite introducir datos e informaciones en la computadora. Ejemplo, teclado, mouse y micrófonos, escáner. Y el hardware de salida muestra los resultados del procesamiento. El hardware de procesamiento es el cerebro de la computadora donde se ejecutan las instrucciones, etc. Por favor. Profe, deme la palabra para decirle algo, por favor. Dígame. Lo que yo investigué, componente interno, unidad central de procesamiento, CPU. Es el cerebro de la computadora encargado de procesar información. Memoria RAM almacena temporalmente los datos para un proceso, para un acceso rápido. Disco duro almacena la información de forma permanente. Placa base conecta todos los componentes internos para que puedan comunicarse. Dispositivo de entrada permite introducir información al sistema, como el teclado, mouse y el micrófono. Dispositivo de salida muestra la información procesada usando como un monitor o la impresora. Eso era todo, profe. Sí, apague el micrófono, por favor. Laura Ferrera. El hardware es la parte física de la computadora, todo lo que podemos ver y tocar, como el teclado, pantalla o procesador. Se divide en entrada, salida, almacenamiento y procesamiento. Es muy importante porque sin el hardware el software no puede funcionar. Además, su evolución constante hace que los equipos sean más rápidos y eficientes. Es todo. Gracias. Leonardo Lebrón. Sí, maestro. El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles que conforman una computadora u otro dispositivo electrónico. Es todo aquello que puedes tocar, ver y manipular directamente, a diferencia del software, que son los programas de instrucciones que permiten que el hardware funcione. Es cuanto para darle oportunidad a otro. Ramón Ramos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Los hardware son la parte física de una computadora o la parte que uno puede tocar. Ya el CPU, la memoria RAM, disco duro. Hay varios componentes de los software. Está el CPU, para no alargar mucho, memoria RAM, disco duro, monitor o pantalla, teclado o ratón. Hay varios tipos de hardware. Está el interno, que es el componente que están dentro de la torre de la computadora, como la placa base y la memoria RAM. Y lo externo, dispositivos periféricos que se conectan a la computadora, como el monitor y el teclado. Y la red,
que son dispositivos como el ratón, el switch, que facilitan la comunicación y la transferencia de los datos entre el sistema. Hasta aquí mi profe para que otra persona pueda participar. Muchas gracias. Perfecto. Damari de los Santos. Sí, profe. Bueno, como mis compañeros ya han abordado prácticamente lo mismo, yo le voy a estar hablando un poco de la historia. El hardware es la parte física del computador y cualquier dispositivo electrónico. Su historia refleja cómo la tecnología ha ido evolucionando desde máquinas enormes y muy limitadas hasta los equipos modernos que utilizamos hoy en día. Al inicio, las computadoras usaban tubo al vacío y eran gigantes, lentos y costosos. Luego, con la aparición de transistores y más tarde de los circuitos integrados, se hicieron más pequeños, rápidos y accesibles. El gran salto llegó con el microprocesador, que permitió la creación de las computadoras personales y abrió camino a lo que es la informática doméstica que conocemos hoy en día. Es cuanto. Muy bien. María Virginia. Buenas. Bueno, le estaré hablando un poco sobre el hardware. Según de lo que yo investigué, el hardware es un conjunto de los componentes materiales y tangibles de un computador o un sistema informático. Esto incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman parte del software. El término hardware en inglés, hard, que significa rígido, y ware significa producto o mercancía. Se utiliza en inglés a partir del siglo XV para designar utensilios y herramientas fabricadas con metales duros. Actualmente el hardware también emplea con los significados de ferretería, armamentos y conjunto de baratijas de metal. La palabra se emplea en español y otros idiomas sin traducción. En este caso, el español se han propuesto sin demasiado éxito varios términos y expresiones equivalentes que son equipos informáticos, componentes y soportes técnicos. Hasta aquí mi parte, maestro. Randy Sánchez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Le estaré hablando de la importancia del hardware. El hardware es la base fundamental para el funcionamiento de cualquier dispositivo, ya que sin él, el software no tendría dónde ejecutarse. La calidad y la capacidad del hardware afectan directamente el rendimiento y la velocidad de un sistema informático, incluyendo la competitividad de una empresa y la experiencia del usuario. Hasta aquí mi parte, profe. Muchas gracias. Carola y Félix. Por último, ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El hardware es el conjunto de elementos electrónicos y mecánicos que hacen funcionar un sistema informativo y funciona en conjunto con el software, que son programas intangibles que le indican al hardware qué hacer. Ejemplo del hardware: placa base, el circuito principal que conecta todos los componentes. Hasta aquí mi parte, profe. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poco entonces lo que es sobre la historia de los componentes del computador. ¿Okay? Profe, falté yo por explicar, profe. Ya habrá que dejarlo, tendrá que ser ya para la próxima semana te doy la oportunidad. Tranquilo, que ahora que falta clase, y además tú puedes participar en la clase también, no hay ningún problema, también te vale. Está bien. Ok, antes de hablar de componentes físicos, primeramente tenemos que conocer qué es un computador. ¿Ok? Y en cierto sentido, un computador es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. Un computador es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil.
Para que estas dos cosas sucedan, tiene que existir dos elementos. Número uno, el procesamiento de entrada y el procesamiento de salida. El procesamiento de entrada se usa a través de la entrada de los datos, que los utilizamos a través de el monitor, del teclado, a través del teclado. Por ejemplo, si yo empiezo a digitar un documento, estoy introduciendo datos en la computadora. Lo terminado de ese documento, entonces se convierte en una información. ¿Ok? Cuando yo empiezo a digitar un documento por el teclado, estoy introduciendo datos a la computadora. Lo terminado de todo eso, entonces se convierte en una información. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Sí, maestro. Pasé la diapositiva. Para que exista un computador tienen que existir dos elementos. Y ninguno de estos elementos pueden ir por separado. Deben estar siempre en conjunto. Es igual como el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Que si se separa el espíritu del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se muere, profe. Se muere. Se muere. Si no hay espíritu, no hay nada. Exactamente, no tiene vida, ¿verdad? Esto mismo pasa con el computador. Si estos dos elementos no existen en un computador, no existe un computador. Entonces, ¿cuál es el primero? El hardware, ¿verdad? El hardware y el Es software. la parte física y tangible del computador. Podemos ver y podemos tocar, ¿ok? Que es la parte dura del computador. Y el segundo es el software. El software. Exacto. Que es la parte lógica e intangible del computador. Que podemos ver, pero no podemos tocar. ¿Ok? Usted puede decir, yo tengo una computadora en mi casa. ¿Ok? Usted puede decir que tiene una computadora en su casa. Pero si en esa computadora usted no tiene un software instalado, usted lo que tiene es un cacarón en su casa. ¿Por qué? Porque lo que le da vida al computador es el software. Bien. O sea, el espíritu del computador es el software. Y sin él no podemos interactuar en un computador. No podemos utilizar los componentes del hardware. ¿Ok? Y por eso es que ninguno de los dos pueden ir separados. Pasé la diapositiva. ¿Se entendió esta parte del computador? Sí, señor. Perfecto. Pasé la diapositiva. Vamos a ver, levantándome la manito. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Maestro. Juliani levantó la mano primero. El hardware está formado por el conjunto de elementos físicos que componen la máquina en su totalidad. Estos elementos se clasifican en los siguientes grupos. Exactamente. O sea, el hardware se compone de dos vertientes. Número uno, hardware interno y hardware externo. ¿Ok? Entre ellos vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Como están aquí en la imagen, está el escáner, está la impresora. Como interno, el ventilador, disco duro, placa base, memoria RAM, procesador, ¿verdad? Externo, pantalla o monitor, como quieran llamarle, teclado, mouse, etc. Entre ellos vamos a ver cómo se clasifican cada uno de estos elementos. Estos elementos se clasifican en dispositivos, ¿verdad?, de salida. Esta parte la voy a leer yo y después le doy la oportunidad a ustedes. Se clasifican en salida, ¿verdad? Que son aquellos dispositivos, de entrada, son aquellos dispositivos que le dan entrada a los datos a través del computador. Tenemos los dispositivos de salida, ¿verdad? Son aquellos que le dan salida a través de la información por medio de un dispositivo. Tenemos los periféricos de entrada y de salida, que son aquellos que dan entrada a través de los datos y salida a través de la información por medio de un dispositivo. Y tenemos
las unidades de almacenamiento. Entre ellos tenemos dos renglones. Primero, almacenamiento interno y dispositivos de almacenamiento externo. Veamos cada uno de ellos. Vamos a ver el dispositivo de almacenamiento de entrada. Vamos a ver, ¿quién puede ver esta diapositiva? Walkiris Peña levantó la mano primero. El teclado es el medio más común para ingresar los datos. Funciona mediante una serie de teclas que contienen todas las letras del alfabeto, los números dígitos y los diferentes signos de puntuación por el medio de los cuales se escribe la información. Exactamente. Aquí, ¿verdad? Un dispositivo de entrada viene siendo el teclado. Y ojo con esto, el dispositivo principal de entrada de un tipo del computador viene siendo el teclado. ¿Ok? Existe también lo que es el mouse, ¿verdad? El mouse o ratón, como te quieran llamarle, es un dispositivo de entrada, pero se convierte en un dispositivo de entrada secundario. ¿Por qué? Porque si tú conoces bien, por ejemplo, el teclado, con combinaciones de teclas, te es un poquito cosa, ¿verdad? Utilizar lo que es el mouse. Pero cuando no conocemos bien el teclado, utilizamos más el mouse y utilizamos lo que es el teclado. Pero el dispositivo principal de entrada de un computador es el teclado. ¿Te entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Paso la diapositiva. Vamos a ver, ¿quién me lee esta diapositiva? Jennifer. Yo, profe. Jennifer Rodríguez. El micrófono es un dispositivo de entrada que convierte señales acústicas acústica en señales eléctricas, las cuales son usadas por la tarjeta de sonido de la computadora para amplificarla o grabarlas. Exactamente. El micrófono viene siendo un dispositivo ¿de qué? De entrada. ¿Ok? Ahora bien, fíjense en la imagen de al lado del micrófono, que son los audífonos, ¿verdad? Esos audífonos se convierten en un dispositivo ¿cómo? De entrada. De entrada y salida, maestro. De entrada y de salida, ¿verdad? De entrada a través del micrófono y de salida a través de la bocina. Muy bien. También tenemos otros dispositivos de entrada, como es el Jentin o Jentin, como ustedes quieran llamarle. Bien, este dispositivo es un dispositivo de entrada que manda pulsaciones electrónicas, ¿verdad? Eléctricas al carrito o al muñequito, ¿verdad? A través de una consola de videojuegos. Y por eso se considera, ¿verdad? Que es un control de videojuegos, por eso se considera un dispositivo de entrada en esa parte. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre los periféricos de salidas, ¿verdad? ¿Quién me lee esta diapositiva? Yo, profe. Jason Montaño levantó la mano primero. Sebastián, ¿quién levantó El la mano? monitor o pantalla es el medio de salida de información más común. Su aspecto es muy parecido a un televisor convencional. La pantalla es un reflejo de la memoria del computador porque nos muestra todo lo que sucede en ella. Exactamente. Fíjense aquí que el monitor viene siendo el dispositivo principal de salida del computador. ¿Ok? Y pregunta, ¿por qué se considera el monitor dispositivo principal del computador? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Ariel. Bueno, como el compañero acabó de leer, el monitor o pantalla es lo que refleja lo que pasa en la tarjeta del computador. O sea, los datos que usted manda a través del teclado para ser procesado en el interior del computador, o sea, la tarjeta y esos componentes,
se reflejan en la pantalla. Exactamente. Esto significa que sin el monitor no podemos ver nada de lo que estamos haciendo en la CPU. ¿Ok? O sea, por eso se considera que es el dispositivo principal de un computador. De salida. También tenemos como dispositivo de salida lo que es la impresora. ¿Ok? Existen dos tipos de impresora. Existe impresoras que únicamente imprimen, ¿verdad? Que son únicamente de salida. Y existen impresoras multifuncional, como es la que ustedes ven en la imagen, en la diapositiva, ¿verdad? Que te pueden escanear, te pueden imprimir y te pueden sacar copias. Bien. Entonces, esa impresora es tanto de entrada y O de salida. ¿ok? La de multifuncional. La que únicamente imprimen, solamente imprimen, son impresoras únicamente de salida. Pasé a la diapositiva. Tenemos los periféricos de entrada y de salida. Vamos a ver. Ramón Ramos levantó la mano primero. El modem o fax, modems, es un dispositivo que convierte la señal digital del PC en señales que pueden transmitirse por la línea telefónica para conectar dos o más computadoras a través de una red. Podríamos resumirlo como decodificador. Su uso es muy común en la actualidad debido a la era del Internet. Lo hay interno, como es el CPU, y externo, siendo el interno una tarjeta de interfase. Exactamente. Si ustedes se fijan, acá el modem se convierte en un dispositivo de entrada y de salida. Bien. Por ejemplo, para que el modem pueda transmitir, por ejemplo, el internet, hay que conectarlo a través de un cable, ¿verdad? Aunque hay algunos que no necesitan cable, que a través de una digital. Wi-Fi, ¿verdad? Se conectan y actúan, ¿verdad? Como modem. Pero vamos a ponerle el del cable, ¿verdad? Le conecta un cable que viene, por ejemplo, a través de fibra óptica o normal y puede dar salida también a través de otro cable, ¿verdad? O a través de Wi-Fi. El computador se puede conectar. Hay computadoras que se conectan a través de cable también y se conectan a través de Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes quieran llamarle. Bien. La Wi-Fi, ¿verdad? Se conecta a través de una antena, puede ser que sea interna o externa en el dispositivo. Bien. Y su conexión viaja a través del aire. Por eso se le debe conectar una antena. Bien, significa esto que a través de nuestras cabezas están viajando un sinnúmero de información. Bien, a través de conexiones Wi-Fi. ¿Se entendió esa parte aquí? Sobre, sobre el modem. Perfecto. Sí, profe. Pasé la diapositiva. Hablamos sobre las unidades de almacenamiento. Y estuve conversando con ustedes de que las unidades de almacenamiento pueden existir en dos formas. Interna y externa. ¿Ok? Y veremos cada una de ellas. Hablamos sobre las memorias USB. Pregunto acá. ¿La memoria USB es una unidad de almacenamiento interno o externo? Interna, profe. Interno, profe. Interna. Damaris. Interno, profe. Profe, yo entiendo que es tanto desde interna como externa, porque se pueden introducir información y a la vez extraer información de la misma. Exacto. Fíjense, la memoria USB es una unidad de almacenamiento externo, no interno. La memoria USB es esta que está acá. Si ustedes se fijan, esta que ustedes ven acá. ¿Vale? Y ustedes la conectan en el computador para meter información o sacar información. Bien. Pero es una unidad de almacenamiento externo, no interno. ¿Ok? La memoria USB.
Seguimos. Tenemos las unidades de almacenamiento de DVD-ROOM. La unidad de almacenamiento DVD-ROOM, si ustedes se fijan en la imagen, en la diapositiva, esa cajita que ustedes ven ahí que tiene un CD dentro, ¿verdad? A esa cajita se le llama DVD-ROOM. ¿Ok? Pueden haber DVD, CD-ROOM o DVD-ROOM. Esta es una DVD-ROOM. Entonces, esta DVD-ROOM, ¿verdad? Se considera una unidad de almacenamiento interno, ya que primero almacena la información y luego la pasa o la quema o la graba, ¿verdad? En el CD o en el DVD. Hablamos de las unidades ópticas, ¿verdad? Que también son unidades de almacenamiento interno dentro de un computador. Tenemos los CD-ROOM, que acabé de mencionar ahora mismo, que graban también la información a un CD, ¿ok? A través de un CD. Y se considera unidad de almacenamiento interno. Ahora bien, el CD o DVD, ¿es una unidad de almacenamiento interno o externo? Wilson. Externo. Externo. Es Al una igual unidad de que almacenamiento externo, ¿verdad? Porque tú tienes que sacar el CD y grabarlo en otro lugar, meterlo en otra parte. Muy bien. Tenemos los discos duros. Existen disco duro interno y disco duro externo. ¿Ok? Los discos duros internos son los que traen los dispositivos por defecto. Lo trae la computadora, lo trae los celulares, las tablets, entre otros. Bien, los discos duros internos son aquellos, ¿verdad?, que tú insertas en un computador de manera externa, fuera del computador. Bien, que tú lo haces para hacer copias de la información interna que tiene un dispositivo. También tenemos lo que es las cámaras digitales. ¿Ok? Antes, las cámaras digitales, algunas de ellas no traían almacenamiento interno y había que insertarle memoria pendrive, ¿verdad? O micro CD, perdón, memoria micro CD para poder almacenar la información de esa memoria, de esas cámaras, ¿verdad? Como las fotos o los videos que tú grababas. Hoy en día las cámaras digitales modernas ya traen memorias internas, ¿verdad? Almacenamiento interno y le traen el orificio para insertar la micro CD para expandir, ¿verdad?, el almacenamiento. Tenemos los disquetes. Los disquetes, como ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva, acá, que está aquí, este cuadro que está acá, blanco con negro, ¿verdad? Esos disquetes existieron, ¿verdad?, en tiempo de antes. Fueron reemplazados por la memoria USB o pendrive porque ellas no tenían tantos espacios de almacenamiento y se utilizó como una unidad de almacenamiento externo para grabar información. Y tenemos por último la cinta magnética. ¿Ok? Esta cinta magnética, bueno, voy a hacer esta pregunta. Sé que ustedes quizás sepan de esto, quizás no se acuerdan, pero quizás muchos de ellos ustedes sepan de qué les estoy hablando. Pregunta, ¿estas cintas magnéticas cuáles son? Que uno la utilizaba antes para grabar, ¿verdad? Para grabar cosas en un dispositivo eléctrico. Vamos a ver, Wilson. ¿Cuál viene siendo esa? Esa cinta magnética, ¿cuál es? Prende el micrófono, Wilson. Un cassette. El cassette, muy bien. Antes la radio, ¿verdad?, traía casetera. Bueno, todas traen caseteras. Traían la casetera, ¿verdad? Y vendían un cassette. Y ese cassette tú lo metías en la casetera y grababa la música, grababa pistas, grababa canciones de emisoras. Incluso tú mismo con un micrófono te ponías a grabar. O sea, era algo innovador para ese tiempo, ¿verdad? Y también existían los VHS, que fue sustituido por los DVD.
Los VHS era para ver películas o grabar películas, ¿verdad? Antes había lugares donde alquilaban películas con cinta VHS, tú alquilabas, veías tu película y volvías, la devolvías. Y esto era algo también innovador en aquel tiempo, hasta que fueron reemplazados por los DVD room, ¿verdad? Y las películas ya venían en DVD, hasta que estos fueron reemplazados por el internet, ¿verdad? Donde ya tú no ves películas en DVD, sino que tú vas al internet, entras a una página y ves películas, ¿verdad? A través de internet. Muy bien, gracias Wilson. Seguimos. Hablamos sobre la torre, ¿verdad? ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Ashley Mesa me va a leer esta diapositiva. Levantó la mano primero. Es Mónica, profe. Lo que pasa es que el perfil es de mi hermana. Ah, ok, está bien. La torre puede considerarse el conjunto más importante de la máquina, debido a que en su interior hay una serie de elementos que son los encargados de todo el procesamiento de datos y su posterior almacenamiento. A la torre se conectan los diferentes dispositivos periféricos de entrada y salida de información. Entre los elementos internos de la torre encontramos los siguientes. Perfecto. A esta parte, ¿verdad? A la torre, cuando tiene todos los dispositivos conectados, por ejemplo, la placa base, el disco duro, la memoria RAM, cuando tiene todo conectado, este elemento, ¿verdad? Esta torre, le llamamos CPU, ¿ok? Que significa unidad central de procesamiento. Pero cuando está vacío, cuando la torre está vacío, que no tiene nada de estos elementos, le llamamos cajón, le llamamos key o le llamamos esqueleto, ¿ok? Pero cuando tiene todos los complementos, le llamamos CPU, unidad central de procesamiento. ¿Se entendió esa parte acá? Sí, profe. Perfecto. Entre ellos que componen, ¿verdad? La CPU, ¿verdad? Todo lo que compone la CPU, vamos a verlo al siguiente. Pasé la diapositiva. Primero vamos a ver este esquema, ¿verdad? Este esquema acá, esto es una imagen sobre las partes del computador. En ello tenemos el monitor, tenemos la CPU, teclado, mouse, impresora y bocina o parlante, como ustedes le quieran llamar. Bien, pasé la CPU. Hablamos sobre la placa madre o motherboard, como ustedes quieran llamarle. Vamos a ver, ¿quién me lee esta diapositiva? Levantándome la mano. Olgiani Matos. Levantó la mano primero. La tarjeta principal o motherboard es la tarjeta donde se encuentran todos los circuitos electrónicos, el microprocesador, las memorias, los clips de control y las ranuras o slots donde se interna la otra tarjeta de interfase. Exactamente. Miren, a esta tarjeta se le llama más o menos motherboard, placa base, placa principal, tarjeta base, o sea, un sinnúmero de nombres. Y en esta tarjeta se le llama placa madre, ¿verdad? Porque en ella se conectan todos los periféricos, ¿verdad? Que están en el computador, ¿ok? Del computador. En ella se conectan todos los periféricos del computador, como el disco duro, el procesador, las memorias, teclado, mouse, monitor, impresora, tarjeta de red, todo se conecta a esa placa base. Y por eso le llamamos placa madre, porque todos se conectan a ella. Ahora, ¿de qué se encarga esta tarjeta? Esta tarjeta se encarga de dividir, ¿verdad?, los diferentes voltajes a los diferentes periféricos que se conectan a esa tarjeta madre, ¿ok? Y a pesar de todo, esta tarjeta no guarda información, sino que distribuye los diferentes voltajes a los diferentes periféricos que se conectan a ella, como la memoria, el disco duro y un sinnúmero, ¿verdad?, de elementos que se conectan dentro de esta tarjeta base. Pasé la diapositiva.
Aquí podemos ver un organigrama, ¿verdad? De los elementos que se conectan a ella. Aquí podemos ver el procesador, podemos ver el monitor, podemos ver el power supply, podemos ver el disco duro y otros elementos, ¿verdad?, que se conectan directamente a la placa base o placa madre. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre el procesador. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Wendy Beltré levantó la mano primero. El microprocesador es el cerebro eléctrico del PC. Se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas y de controlar todo el funcionamiento de la máquina. Exactamente. El procesador se considera que es el cerebro del computador. ¿Ok? Es donde se efectúan o se ejecutan todas las funciones aritméticas, ¿verdad?, del computador. O sea, es quien procesa toda la información dentro del computador. Se quema esa plaquita, ¿verdad?, y ya el computador no puede procesar nada. Bien, dentro del computador. Y es por esa razón que debemos proteger esa plaquita. Le voy a mostrar algo acá. Voy a devolver la diapositiva. Si ustedes se fijan acá, en la letra verde, aquí tenemos el microprocesador y aquí tenemos el cooler, ¿verdad? El cooler está compuesto por una plaquita de aluminio, ¿verdad?, de metal aluminio, y otro es encima de la plaquita está lo que es el ventilador o fan. Esa plaquita lo que hace es que saca el caliente del procesador. ¿Por qué? Porque el procesador, al procesar grandes volúmenes, ¿verdad?, de procesos o de información en el computador, se calienta. Y por eso es que tiene un cooler, ¿verdad?, y un fan para así sacarle el caliente al procesador. Porque si no tiene esto, se quema el procesador y entonces se daña el computador. Si se daña el procesador, a veces es mejor comprar un computador y no el procesador, porque hay procesadores que suelen costar mucho más que el mismo computador. ¿Ok? Y es por eso que debemos cuidar esa plaquita del dispositivo. Pasé la diapositiva. Pasé esta que ya le hablé. Hablamos de la memoria RAM. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte sobre la memoria RAM? Anderson Valenzuela me va a leer ahora. Bueno, las memorias es el primer lugar donde se almacena la información. Todos los computadores tienen varios tipos de memoria, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son la memoria RAM. Es la memoria de trabajo. En ella se almacenan temporalmente los datos que se están procesando, el sistema operativo y el programa que estén en ejecución. Exactamente. Podemos ver, ¿verdad?, que la memoria RAM es una memoria de almacenamiento, ¿verdad? Pero es una memoria de almacenamiento no permanente, ¿ok? Es una memoria de almacenamiento, es una memoria volátil, por eso llamamos memoria aleatoria, porque únicamente guarda información mientras el computador está encendido. Si apagó el computador, se borra todo, ¿verdad?, todo lo que almacena esa memoria, ¿ok? O sea, no almacena nada permanentemente. Mientras el computador está encendido, está almacenando información. Si apagó el computador, se borró todo de esa memoria, ¿ok? Y lo importante de esa memoria es que sin esa memoria no podemos ver nada de lo que estamos viendo en el monitor o estamos haciendo en el computador, ¿ok? Esa memoria es lo que refleja la imagen, ¿verdad?, en el monitor. Sin esa memoria no podemos ver nada en el monitor. Bien, y además almacena lo que son los programas que tenemos abiertos. Si estamos escuchando música, ese programa que tenemos escuchando música también se almacena en la memoria. Si estamos digitando en Word, también se almacena en la memoria. Pero si apagó todo,
se borra todo de esa memoria. No almacena nada permanentemente. ¿Se entiende esa parte de la memoria RAM? Perfecto. Pasé a la diapositiva. La segunda memoria importante tenemos la memoria ROM. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Sameilin Cuevas, me va a leer. La memoria ROM es una memoria de solo lectura. Su contenido es permanente o fijo y no se puede borrar. En ella se guarda una serie de rutinas o programas que el computador necesita para poder realizar el proceso de arranque o inicialización. Exactamente. La memoria ROM, ¿verdad? Es una memoria de almacenamiento permanente. ¿Ok? Ahí de esa memoria no se borra nada. Aunque usted formatee el dispositivo, de ahí no se borra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa memoria es de solo lectura. Esa memoria lo que hace es que tiene almacenado una serie, ¿verdad?, de rutina del computador. Sin ella, usted no podría encender el computador. Sin ella, o sea, se puede encender, pero el computador no se podría ejecutar. ¿Por qué? Porque ella es la que ejecuta toda la rutina dentro del computador cuando la encendemos. Y en cierto sentido se encarga también de ejecutar, ¿verdad?, algunos programas del sistema operativo, el mismo sistema operativo, para que se ejecute de manera eficiente en el computador. Pasé a la diapositiva. Hablamos del disco duro. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Me va a leer esta diapositiva. Vamos a ver, alguien que no haya leído. Caroline, Félix. El disco duro es el principal medio del almacenamiento permanente de la información que se maneja de la memoria RAM. Es una pequeña caja mental que está fijada dentro de la CPU. Exactamente. El disco duro, ¿verdad?, es un dispositivo electrónico de almacenamiento permanente. ¿Ok? O sea, ahí se guarda toda la información de nuestro dispositivo. ¿Ok? Toda la información de nuestro dispositivo se guarda dentro de esa cajita metálica llamada disco duro. ¿Ok? Incluso el sistema operativo, los programas, todo se guarda dentro de ese disco duro. Sin un disco duro, ¿verdad?, no pudiéramos almacenar nada en el computador. Ni siquiera podíamos iniciar el computador. ¿Por qué? Porque ahí se guarda todo, incluso el sistema operativo. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, ¿verdad?, hay un bracito que se está moviendo. Ese bracito es el bracito lector y escritor. Es quien graba, ¿verdad?, la información en ese plato que ustedes ven ahí en el disco duro. ¿Ok? Lo guarda, lo graba en ese disco duro, en ese plato. Y también extrae la información de ese plato. O sea, ese bracito se encarga de grabar la información y de sacar la información de ese plato. ¿Ok? Si se daña ese disco duro, se daña toda la información. O sea, se puede reemplazar el disco duro. Pero si se daña el disco duro, se daña también la información grabada en ese disco duro. Pero esa información son permanentes. Pasé la diapositiva. Vamos a ver, ¿quién me lee esta? La interfaz. En esta me va a leer Leonardo Lebrón. Las tarjetas de interfaz son tarjetas con circuitos electrónicos diseñadas para ser insertadas en los slots o ranuras
de expansión de la tarjeta principal de la computadora. Exacto. A esta tarjeta se le llaman tarjeta de red. ¿Ok? Y pueden ver de dos tipos. De tipo alámbrica, ¿verdad? Que es la imagen de arriba, que es para usted poder tener internet, tiene que conectarle un cable a internet. ¿Ok? Y esas son tarjetas de red alámbrica. Y tenemos la tarjeta de red, que es la imagen de abajo, que es la tarjeta de red Wi-Fi o Wi-Fi. ¿Ok? Que estas son a través de antenas. Bien, y pueden ver en sus dos tipos. Una de tarjeta de red con antena, antena interna, y como esta imagen, antena externa. ¿Ok? O sea, pueden haber interna y externa. Su antena puede ser de esos dos tipos. Bien, y esta imagen que ustedes ven, la antena es externa. ¿Ok? Muchas veces estas tarjetas se conectan en computadores de CPU, ¿verdad? Que son de computadores de mesa o personales. Muchas veces al acto, ¿verdad? Se le daña la tarjeta de red Wi-Fi y uno muchas veces le coloca una externa para poder conectarlo a internet. Pero sí existen sus dos tipos, alámbrica, ¿verdad? Y de Wi-Fi, en esa parte. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Antes de concluir, antes de pasar nuevamente la lista para los que entraron tarde, es bueno destacarle esta parte que deben formar su grupo de exposición, señores. Deben entrar al grupo de WhatsApp, preguntar quiénes no están en grupo de exposición, crear su grupo de exposición, por lo menos de 5 personas, ¿verdad? Y enviar ese grupo de exposición al grupo de WhatsApp, diciendo, profe, mira, estos son los integrantes de mi grupo, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Me lo envían por el grupo de WhatsApp para así asignarle su tema de exposición para la próxima semana. Ya deben haber grupos de exposición para la próxima semana, señores. Formen su grupo de exposición. Esa es una tarea que tienen para ahora. Formar su grupo de exposición para la próxima semana. Ashley, dígame. Mi grupo tiene 6 integrantes, profesor. Sí, no hay problema, que tenga 6 integrantes. Lo puede enviar al grupo de WhatsApp para asignarle su tema de exposición, por favor. Okay. También les voy a dejar en la plataforma Moodle, ¿verdad? El foro del tema 2. Les voy a dejar abierto el foro del tema 2 para que lo hagan. Ojo con esto. Muchos lo que están haciendo es que están entrando a Classroom, a Google, ¿verdad? Lo buscan, lo copian y lo pegan ahí en el foro. Eso así no vale. Para eso se les deja un pequeño video para que lo vean y del video hacen un resumen, ¿verdad? Y lo escriben en el cuadrito del foro y lo envían. Se lo voy a aceptar del primer foro que yo puse, pero en el segundo foro no le va a valer si me hacen esto. ¿Ok? Tiene que ser de lo que el profesor ponga. Si es un video, del video. Si es de internet, de internet. Pero si es del video, tiene que ser exclusivamente del video. Si lo hacen de Google, no le va a valer. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Lo que aún no tienen su cuenta en Moodle, ¿verdad? Que son nuevos, tienen que ver un día que tengan clase en la semana presencial, tienen que pasar por la oficina virtual, ¿verdad? Que ahí está Pepelo o está David, o hay otro chico ahí que también le va a ayudar a crear su usuario en Moodle, para que lo agreguen a la clase de los domingos de introducción a la informática. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Entonces, Profe. sí,
Dígame. 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 Llegué tarde, el celular no me quería entrar. Sí, voy a pasar lista en un momento. Entonces, ¿estamos claros con esas tres partes? Como quiera, se lo voy a anunciar en el grupo de WhatsApp, esa parte. Paso lista. Levánteme la manito los que están ausentes, perdón. Los que están tarde, que están ausentes, levánteme la manito para así ponerle presente. Giuliani de León. Listo, Giuliani, está presente. Yulisa del Rosario. Listo, Yulisa, está presente. Señores, levanten la manito acá los que están ausentes, los que entraron tarde. ¿O están todos presentes? ¿Están todos presentes? Bueno, Wendy Beltré, vamos a revisar. ¿Está presente, Wendy? ¿O quería decir algo? Presente, profe. Sí, está presente, Wendy. ¿Alguien más está ausente? ¿Que haya pasado lista y está ausente? Bien. Pues nada, mi gente, si no tienen más preguntas. Profe, presente. Profe. Dígame. Heidi Agamonte está presente.